Hoy tenemos 4 charlas muy interesantes que conlleva todo. Tenemos Big Data, tenemos inteligencia artificial y tenemos UI. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a la primera persona que nos va a acompañar. Él lleva más de 2 años en Globant como Data Architect. Sebastián Suárez tiene 4 años de experiencia en el área, y 4 en la industria y 4 años en la academia. Él nos va a hablar el día de hoy acerca de las etapas y los roles que hacen parte de la creación de un producto de inteligencia artificial. Con ustedes, Sebastián, por favor, regalémosle un aplauso. Ok, bueno, buenas noches. Un poco sobre mí. Terminé un máster en la Universidad Nacional en Inteligencia Artificial ya hace más de 4 años. Tengo 4 mantras que son importantes para mí. Uno, el trabajo en grupo es clave para terminar cualquier proyecto de forma satisfactoria. El segundo es, las malas cosas pasan, pues porque no puedo decir groserías en vivo. Tercero, siempre intentar utilizar procesos de desarrollo de software o procesos de pruebas o cualquier proceso porque son útiles para reducir la incertidumbre en la entrega de un producto o un proyecto. Y siempre estar en un proceso de mejora continua, tanto profesional pues, como personal. ¿Listo? Bueno, entonces la charla que les voy a dar es un walkthrough de a 5.000 metros de altura sobre cómo funciona un proyecto para generar un producto basado en inteligencia artificial, ¿vale? Lo primero que debemos hacer es definir el contexto sobre cuál este tipo de proyectos se van a llevar a cabo. Esos proyectos siempre van a estar enmarcados en una organización y es importante que entendamos el contexto de los datos de la organización. Si colocamos ese contexto en una gráfica donde el eje X va a ser la madurez de la organización desde el punto de vista de los procesos y la tecnología que soporta esos procesos, y donde el eje Y va a ser el valor que va a generar esa organización, podríamos ver algo así, donde a medida que la organización va siendo más madura en proyectos y en tecnología, va a estar generando más valor. Y además de eso, podríamos ver esa historia en 3 grandes etapas, en 3 grandes etapas de madurez, una básica, una intermedia y una avanzada. La etapa básica de madurez en datos normalmente se identifica por compañías que utilizan notas o papel pues, para llevar a cabo esa trazabilidad del negocio, llevar cuentas, contratos, etcétera, etcétera, etcétera. En una segunda etapa o en la madurez intermedia, normalmente las organizaciones se caracterizan porque ya están utilizando algunos sistemas de información, generan algún tipo de reportes basados en esos sistemas de información y tienen data silos. ¿Qué son los data silos? Por ejemplo, si yo tengo un departamento de finanzas y uno de recursos humanos, se van a encontrar que las organizaciones tienen un sistema para finanzas, otro para recursos humanos y ellos no se hablan. Y entonces tenemos silos de información. Ellos tienen una información con ciertos datos y el otro tiene información con ciertos datos, ¿vale? Y en un nivel de madurez ya avanzado, normalmente se identifica por organizaciones que tienen datos maestros. Los datos maestros son cuando tú tomas los diferentes departamentos de la organización, ya sea 1, 2 o más, y empiezas a generar datos maestros que unifiquen esa información, ¿vale? Y además de esto ya empiezan a mirar el negocio desde el punto de vista de análisis descriptivos y de análisis predictivos, que es por donde van los modelos de inteligencia artificial. ¿Vale? Para que estos modelos predictivos y descriptivos realmente generen valor, es muy importante que haya la existencia de datos maestros, aunque no siempre sucede, y ya vamos a hablar un poquito de esto. Y por último, es importante resaltar que a medida que se va avanzando en esa madurez, tanto en procesos como IT, pues la mano de obra o la experiencia técnica o qué tan calificada debe ser la mano de obra, pues va a ir avanzando a la par. Entonces acá vamos a tener un personal, digamos, menos tecnificado y acá un personal más tecnificado. Uy, no cambia. Creo que es para acá. Ya. Bueno, hablemos un poco del proceso de cómo podríamos llevar a cabo o cómo se debe llevar a cabo un proceso para la creación de un producto basado en inteligencia artificial. No sé
diferencia mucho de un proceso de desarrollo de software normal. Vamos a tener una etapa de análisis, una etapa de diseño, una etapa de codificación, una etapa de testeo, una etapa de despliegue y una etapa de mantenimiento, ¿vale? Cualquier producto de inteligencia artificial tiene que tener una etapa de mantenimiento. O sea, no es algo que yo libero y, no, sí, ¿qué pasó con eso? No sé. Esa etapa de mantenimiento implica que va a dar un ciclo de retroalimentación, es decir, un producto basado en inteligencia artificial, al igual que el software, va a estar evolucionando, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque un modelo de inteligencia artificial, pues es software al fin y al cabo, no es magia. Y aún más importante, cuando tú liberas un producto de inteligencia artificial, por lo que es software, debe estar enmarcado en los mismos lineamientos que tiene la organización con respecto a estándares de seguridad, a estándares específicos de la industria, por ejemplo, bancaria, financiera o salud, al modelo de madurez en cuanto a IT tenga la organización y las mejores prácticas que tenga esa organización. ¿Listo? ¿Qué roles hacen parte de ese proyecto? Pues porque no lo puede hacer una sola persona. Estaría el Product Owner, debe haber un Product Owner, o sea, alguien que lidere ese producto y nos guíe para dónde ir. Un Business Analyst que va a entender o a tomar esos concerns, esas necesidades del cliente y las va a traducir en algo que el expertise técnico pueda ejecutar en algo, en un producto. Vamos a tener los Data Engineers o los Data Architects que van a ayudar al Data Scientist a tomar todas esas fuentes de datos y todos esos datos que están en diferentes formas, que pueden estar sucios, que pueden llegar en streaming, en batch, que se pueden consumir desde un REST API, a recibir a todos esos datos y prepararlos para que el Data Scientist llegue y trabaje en la creación de un producto de inteligencia artificial. O sea, es decir, un Data Scientist no puede hacer todo, ¿vale? Cuando ya ese modelo de inteligencia artificial esté listo, nosotros lo debemos colocar en producción, ¿vale? Eso significa que vamos a necesitar un back-end developer que envuelva ese modelo y permita que pueda ser utilizado, ya sea a través de una interfaz REST, de una RPC, lo que sea, pero necesitamos un desarrollo de back-end que siga los lineamientos de seguridad de la industria, ¿vale? Y por eso es que necesitamos un back-end developer. Como es un proyecto de software y va a ir dentro de una organización, pues vamos a necesitar personal de IT que nos ayude, control de calidad, porque vamos a tener un desarrollo backend y software que viene en forma del modelo de inteligencia artificial, y pues un project manager que nos va a ayudar a manejar todos los temas financieros y de recursos humanos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto de software normal y un proyecto orientado a la creación de un producto de inteligencia artificial? Pues que normalmente tú vas a tener un nivel de incertidumbre mayor en cuanto a la calidad del producto que vas a terminar entregando. ¿Cómo así? Normalmente las necesidades se enfocan a encontrar relaciones y entre comillas lo que se desea, pero no es muy fácil encontrarlo, es desarrollar modelos causales. Modelos causales es A, entonces B. Por ejemplo, si llega un cliente y me dice, no, mire, yo tengo los datos de pesos de las vacas y quiero que con esos datos usted me ayude a proyectar cuántos huevos va a colocarles las gallinas de la misma finca. Pues complicado, puede que haya alguna correlación, ¿vale? Pero pues no es un modelo causal, ¿sí? Esto pasa en la vida real con otro tipo de datos. O se me puede dar el caso donde llegue el cliente, venga, tengo los datos del peso de las vacas y quiero que me ayude a proyectar la cantidad de litros de leche que van a producir esas vacas. Bueno, tiene más sentido, pero pues aún así no es un modelo causal, pues porque la leche que va a producir la vaca depende de las características específicas de la vaca, de la raza, de cuánta agua come, del ambiente donde está, de un montón de cosas, ¿vale? Entonces, estas complejidades incrementan la incertidumbre en ese producto, o sea, en esa calidad que normalmente llega un cliente y dice, no, yo voy a invertir para que me entregue un modelo predictivo. Calma, es un modelo de proyección que le va a ayudar, pero pues no le va a dar como todo ese tipo de cosas. Y hay dos técnicas muy importantes que les van a ayudar a reducir esa incertidumbre en esta creación de modelos de proyección, y es uno,
el análisis exploratorio. El análisis exploratorio es que usted toma los datos y empieza a explorarlos. Y empieza a decir, ah, mire, como que el peso de las vacas y la cantidad de leche tienen correlación de cierto factor. Y como que los kilogramos y los huevos en esa vaina no tiene correlación. Entonces eso les va a ayudar a decir, sí, o sea, como que definitivamente por acá no tiene sentido. Y como que por acá sí van las cosas, ¿vale? Y segundo es la ingeniería de características. La ingeniería de características es cuando ustedes toman diferentes características de un conjunto de datos y las empiezan a mezclar para encontrar una mejor característica. Por ejemplo, si yo mezclara los kilogramos con la cantidad de comida que recibe la vaca, los multiplicara o crear una función, de pronto me puede crear una nueva característica que me ayude a proyectar o a predecir, como se le dice al cliente, a predecir mejor la cantidad de leche que va a producir esa vaca. ¿Listo? Y pues, como conclusiones, los modelos o los productos basados en inteligencia artificial o machine learning, pues son software y por lo tanto no pueden ser una caja negra. O sea, si alguien me entrega un producto que es caja negra, pues es difícil hacerle mantenibilidad y quality control, ¿sí? Entonces debe estar orientado a que se entienda qué está haciendo ese modelo para poder evaluar qué tan útil o qué tan poco útil es, ¿vale? Como cualquier software, estos productos deben seguir las guías o las mejores prácticas de la industria en cuanto a software, no pueden ser un bicho raro de la organización, tienen que seguir los lineamientos, ¿vale? Como cualquier software, estos productos necesitan mantenimiento y como cualquier software van a estar evolucionando, ¿vale? No va a ser un producto ahí quieto y que ahí se queda. Para este tipo de productos ya vimos que hay muchos roles, ¿vale? Y es importante que todos trabajemos en equipo para lograr el mejor producto posible. Y por último, se van a encontrar que en este tipo de proyectos ustedes van a consumir datos de diferentes fuentes, es decir, una organización puede que tenga departamentos en diferentes niveles de madurez. ¿Cómo así? Ustedes pueden encontrar que, disculpen, que ustedes encuentran el departamento financiero en un nivel de madurez alto y por allá de logística en un nivel de madurez básico, donde todo es papel. Y en algunos casos les va a tocar consumir data en papel y mezclarla con data que está, por ejemplo, en un sistema de información muy robusto como un SAP. Y de ahí generar un modelo basado en inteligencia artificial, ¿vale? Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Me pasé o apenas? Bueno, como Sebas fue muy juicioso con el tiempo, vamos a dar unas 5 preguntas, entonces no sé si alguno quiera preguntarle a Sebastián algo acerca de su presentación o de otras cosas. Sí, listo. Lo primero que te va a ayudar en eso es conocimiento del negocio. Y eso es como digamos, lo más complicado, porque dependiendo del negocio, tú vas a tener ciertas guías que te van a decir, oiga, no, esta característica como que, o sea, así es. Por ejemplo, si estuvieras haciendo un análisis de crédito, dices como, la edad me podría ayudar mucho mezclado con, yo qué sé, la zona donde vive, y de ahí sacas una característica que tú la debes diseñar, y por eso es que se le paga tanto dinero a los buenos data science, porque tienen ese como, uy, venga, mezclemos estas dos cosas y de ahí sale algo. Hay un artículo muy interesante, de pronto ahora me buscas y te lo paso, donde en una competencia de la plataforma Kaggle, Kaggle, alguien creó una característica mezclando dos y de ahí automáticamente el performance del modelo de proyección mejoró como un 20-25%. Magia, ¿listo? Y el tema es que es mucho de intuición, pero el análisis exploratorio junto con conocimiento del negocio te va a ayudar mucho a diseñar esas características. Y es más un arte que realmente algo que tú puedas llevar a cabo, aunque si utilizas obviamente una metodología como un método científico, pues vas a terminar llegando, porque el método científico es, venga, pruebo esto, ciclo de retroalimentación, bueno, miremos esto, ciclo de retroalimentación,
Entonces sí hay una metodología y sería el método científico, pero pues si tienes suerte, te ayuda. Disculpa una pregunta. Disculpa una pregunta. Lo que pasa es que en Amazon existen unos mensajes médicos que básicamente lo que hacen es que, y no solamente en Amazon lo he visto también en otras plataformas, ya tienen como una serie de modelos ya predefinidos en donde pues la idea es que tú solamente pasas los datos y ellos mágicamente, o sea, obviamente tuviste tú que hacer el paso de limpiarlo. ¿Cuál sería la pregunta específicamente? La pregunta mía es, lo que pasa es que tú comentaste el tema del algoritmo que estás ayudando. En este tipo de algoritmos, pues, siempre te dan una información de lo que se está haciendo. ¿Tú cómo lo consideras? Ok, listo. Hay un tema importante y es más un tema de opinión mío, que algo que realmente pueda justificar yo, y es ese tipo de plataformas. A ver, digamos que como cualquier segmento industrial, va a tener, por ejemplo, necesidades muy especializadas, industrias que tienen el dinero y la necesidad de algo muy robusto, por ejemplo, la industria financiera. Para ellos, eso no, o sea, eso no, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque es que esos son como, te voy a colocar un símil, son como esas herramientas que dicen, haga su aplicación móvil solamente arrastrando cajitas. Funciona para ciertos casos, pero hay otros donde tú dices, miércoles, no, ¿listo? ¿Cómo funcionan esas herramientas? Básicamente son sistemas de búsqueda por fuerza bruta, básicamente. ¿Por qué digo básicamente? Porque obviamente pues ellos van a ejecutar algunos análisis de correlación y resulta que todos los algoritmos de aprendizaje de máquina, tú sabes que tienen ciertos puntos fuertes y ciertos puntos flacos. Y el análisis de correlación o el análisis exploratorio en general te va a dar una indicación de cuáles son los mejores candidatos y cuáles son los peores. Y después te empiezas fuerza bruta. Y algo saldrá, ¿vale? ¿Qué tan bueno o qué tan malo? Depende de los datos y depende del dinero que tengas. De pronto, sobre las herramientas que están trabajando desde Globant para hacer todo este proceso de analítica, exploratoria de datos, las herramientas que están utilizando, a grandes rasgos. Listo, pues digamos que yo acá en Globant no trabajo como Data Scientist, soy Big Data Architect. Que lo que yo sepa es que en este momento se trabaja como muy al estilo método científico. Entonces pueden utilizar herramientas como R, como los notebooks de Jupyter para hacer todo ese análisis exploratorio, pero depende mucho del data scientist y de su método el output, ¿vale? Eso es lo que yo tengo entendido. De allá que sea real, hay un espacio muy grande. Entonces, pues sí tocaría como reunir a todos los data scientists y que nos cuenten pues cómo lo estaría haciendo, ¿vale? Sonido. Mirando de pronto un poco los roles y toda la metodología que nombrabas, como ese desarrollo incremental para el proyecto, pues veo que se acerca más a un proyecto más tradicional que a un proyecto ágil, ¿no? Que es como lo que está más de moda ahora. Ok, entonces me preocupan un poco, no, pues no me preocupan, pero la pregunta va hacia todos esos roles que nos están mostrando en una metodología ágil. De pronto, ¿cómo entrarían? Porque tú lo muestras como en un orden muy específico, ¿no? Necesitamos que el data scientist entre en tal punto, en tal punto, en tal punto. Y finalmente, dependiendo de la madurez de la organización, pues es como evidente que el tiempo puede ser más grande o más corto del proyecto. Exacto, entonces de pronto cómo se manejaría en una organización que no tiene de pronto nada, una organización muy madura, ¿qué tiempo se espera para implementar una solución de este tipo? Todos quisiéramos saber eso. Listo, en cuanto a las etapas, de pronto si el gráfico los confundió, pero pues Uy, ¿qué pasó? Estas etapas no son como un ciclo cerrado, o sea, tú puedes entrar a esta etapa y te vuelves acá, y la etapa se puede quedar en sí misma. De pronto, pero pues el círculo no fue lo suficientemente explicativo. Entonces, en ese orden de ideas, pues tú puedes ser ágil. Porque entonces pasas acá, oiga, no, acá nos falta. O no, venga, me devuelvo. Y
que tú necesites tantos roles y dónde los necesitas depende mucho del proyecto, sí, pues porque dependiendo de un montón de factores tú puedes tener todo el equipo de una vez en el análisis, que sería muy raro, o el data scientist ya en el diseño, o solamente acá, depende mucho del proyecto. Y en cuanto a la incertidumbre de la entrega de proyectos de la organización, esa es la pregunta del millón. Las estadísticas dicen que normalmente estos proyectos, al igual que los de Data Warehouse hace 20 años, tienen una tasa de retorno sobre inversión muy dudosa, digámoslo así. Sí, porque tú inviertes un montón de dinero y, venga, esto sí, o sea, sí está funcionando para algo. Es la pregunta del millón, pero pues digamos que tiene el salvaguardas que por lo que es una industria muy nueva, ese es el ciclo normal que pasa. Pues porque siempre ha pasado el mismo ciclo, con el software, cuando empecé en los 70s, después con el data warehouse, que algunos podrían decir el fiasco de los data warehouses, entre comillas, y pues ahora estamos con esto, ¿vale? Listo, por ahora vamos a dejar así, igual los speakers van a estar al final en un compartir atrás, pueden hablar con ellos, pueden preguntarles lo que ustedes quieran, igual tomar el contacto, lo que quieran. Bueno, no, lo que quieran está bien. Perdóname. Años empezó a interesar por la ola de Big Data y él es Óscar López, nos va a mostrar cómo usar las herramientas de Big Data para la suite de Google en la nube. Con ustedes, Óscar, por favor, regalémosle un aplauso. Hola, buenas noches. Denme un minutico para entrar al Zoom y ya nos vemos. Hola, hola. Listo, ahora sí, ya estoy acá. Buenas noches a todos. Como me presentaron, mi nombre es Óscar, yo soy Data Architect, ya llevo 7 años en Globant. Yo empecé como desarrollador Java y luego pues me empecé a interesar por el tema de Big Data. Entonces estuve más o menos desde los principios de la tecnología acá en el estudio. Entonces empecé a interesarme, a aprender, a practicar, hasta que me empecé a involucrar en proyectos y aquí estoy, ahora dando charlas. Y bueno, y trabajando en proyectos también, obviamente, no todavía. O sea, toca trabajar todavía. Bueno, entonces vamos a empezar con un concepto básico y que se llama, que es Big Data, ¿cierto? Big Data está definido, pues hay muchas definiciones, pero pues a mí me pareció muy adecuada la de IBM, donde dice que Big Data es cualquier información, cualquier dato que no se pueda capturar, ni manejar, ni procesar usando técnicas tradicionales. Entonces, así, datos que hacemos un query en una base de datos relacional y no vamos a poderla capturar, jobs que tratemos de ejecutar de un procesamiento y que no se terminen de ejecutar nunca o que nos saque error de memoria. Entonces, ya cosas con que tengamos archivos planos que sean de un tamaño enorme, ya nos toca buscar otra manera. Ya no podemos usar un sistema de archivos normal, usar una única máquina, sino entonces ya hay que buscar lo que esas nuevas tecnologías nos ofrecen y las nuevas técnicas. ¿Para qué se puede utilizar el Big Data? ¿Sí? Pues todo surgió sobre todo es de cómo entender y
capturar clientes. Entonces, ¿qué es lo que hace Google? Pues Google simplemente cuando nosotros entramos al explorador y empezamos a navegar, ellos empiezan a recolectar datos de nosotros y eso lo van guardando y toda esa información la van utilizando para mandarnos publicidad. Entonces, entramos a una página, una aerolínea, vemos unos pasajes y luego entramos a Facebook, a otra página y vemos otra vez esa propaganda de esa aerolínea o de ese viaje. Entonces, lo que está haciendo Google es capturarlo, nuestro historial de navegación y en base a eso pues, le vende esa información a las compañías para que nos den publicidad. ¿Sí? Eso es uno de los grandes usos que hace Big Data. Pues hacer mejoras en la optimización, en el performance y bueno, las demandas de hoy en día pues son cada vez mayores. Por ejemplo, Spotify, que es la empresa donde utiliza mucha gente para escuchar música, Spotify lo que hace es agarrar esos datos y vendérselos a las disqueras, decirles, bueno, la disquera, quiero que me muestre cuáles fueron las reproducciones de este artista en el último mes. Entonces Spotify, ya como tiene una gran infraestructura y como tiene las tecnologías, entonces ellos les pueden decir rápidamente cómo va evolucionando las reproducciones y así una disquera puede tomar la decisión de cómo manejar la campaña para un artista, ¿sí? También nos puede servir para las mejoras en la salud pública, por ejemplo, el tema del manejo del ADN, pues hace unos años no era posible, hasta ahora ya con todas estas tecnologías ya podemos pensar de que se puede codificar el ADN, ya se puede llegar bien a fondo y detectar enfermedades más profundas basadas en los genes. Performance en los dispositivos, ya con la cada vez más presente presencia del IoT, donde tenemos miles de dispositivos enviando información para saber, pues, obtener diferentes métricas, entonces esa es otra fuente de información que nos va llegando y nos va llegando. Entonces, estamos en un mundo lleno de datos, que se le pueden dar muchos fines, tanto buenos como malos. Bueno, resulta y acontece que cuando empezó Google o Facebook o Yahoo, ellos empezaron a tener problemas con el procesamiento de la información. Como tenían que indexar las páginas web para poderlas mostrar en el buscador, se dieron cuenta que las tecnologías de esa época no eran suficientes, entonces no podían guardar los datos en un mismo disco duro, las consultas eran demasiado demoradas, entonces ellos empezaron a producir sus propias tecnologías para consumo interno. Entonces, generaron esas tecnologías y empezaron a generarse un ecosistema. La primera tecnología que surgió que dentro del mundo del Big Data, la más conocida se llama Hadoop, y en base a Hadoop empezaron a surgir muchas tecnologías. No las puedo mencionar todas, ¿sí? Pero están encapsuladas en ingestión de datos, en despliegue, visualización, almacenamiento, etcétera, etcétera. Y como se dan cuenta, es un ecosistema que va siendo un poco difícil de seguir, ¿sí? Llega una tecnología nueva que sirve para lo mismo, llega una obsoleta y como pues todos quieren ganarse un espacio dentro del mundo de Big Data, una tajada, pues van sacando sus herramientas. Cuando hice esta presentación, pues tenía este diagrama. Y ahora, esto es el ecosistema actualizado del 2018, ¿sí? De hecho, me di cuenta de eso el lunes en una presentación de Big Data y me di cuenta, uy, ya estoy desactualizado. Y pasa en el día a día, que estoy hablando con la gente, ay, salió esta herramienta, o el cliente quiere usar esta herramienta. Entonces, todo ese cúmulo de herramientas, pues, hace bastante complicado seguirle seguimiento. Entonces, nos toca estar aprendiendo. Pero, bueno, ese es uno de los problemas que nos puede ayudar el cloud computing. No tenemos que manejar todas estas tecnologías, entonces el cloud computing lo que hace Google en este aspecto es darnos un pequeño grupo de tecnologías para que podamos generar aplicaciones de Big Data. Bueno, opciones para usar tecnologías de Big Data on-premise y en la nube, ¿sí? On-premise es que usted tiene que comprar los servidores, sus máquinas, montar su data center, ponerle vigilancia,
garantizar que las condiciones físicas del data center funcionen. Y en la nube significa que usted terceriza eso a un proveedor. Usted no se tiene que preocupar por el aspecto físico, solo la administración de las máquinas y los recursos que están remotamente, ¿no? Bueno, ventajas y desventajas de usar tecnologías on-premise, ¿sí? Físicamente. La mayoría de tecnologías son gratuitas, así lo que vieron, muchas de esas tecnologías de ese ecosistema son open source, entonces las podemos trabajar sin ningún costo. Ya muchas de esas tecnologías ya son maduras, están establecidas. Y la desventaja es que es muy difícil mantener esa infraestructura. Es complicado, pues, se daña una máquina. Igual el principio del Big Data es que la computación y el almacenamiento es distribuido. No todo está en una única máquina, ¿sí? Entonces, si queremos más procesamiento, agregamos más máquinas, pero eso le agrega factor de complejidad para el mantenimiento. Ahora, las ventajas y desventajas de usar tecnologías en la nube, que es mucho más fácil mantener la infraestructura porque ya no se tiene que preocupar por el aspecto físico, ¿sí? Ya lo que es Google o Amazon o Azure, ya ellos se encargan de esa parte y simplemente tiene que preocuparse por generar sus instancias o instalar sus herramientas. También las tecnologías que ofrecen los proveedores de cloud son tecnologías ya maduras, establecidas, y la desventaja es que la mayoría de esas tecnologías no son gratuitas, ¿sí? De todas maneras, lo que usted se va a gastar en lo que le cobren por el cómputo se lo va a ahorrar en el tiempo de desarrollo y en el mantenimiento, ¿sí? Entonces, hay que invertir dinero, pero también hay que ver que los resultados que van a ver van a ser más rápidos trabajando en la nube. Bueno, ventajas de utilizar GCP. Podemos migrar un código existente de un job a la nube. Por ejemplo, localmente, como ya tenemos imágenes Docker que podemos descargar o esas herramientas open source que podemos trabajar, las podemos probar localmente, y si ya las queremos ejecutar en un clúster de muchas máquinas con datos ya verdaderamente grandes, simplemente agarramos ese código y lo desplegamos allá en la nube. Podemos escalar el clúster de máquinas a miles de máquinas en segundos, ¿sí? Ya no hay que preocuparse de que esta máquina, hay que conectar esta máquina para que se vea con esta otra máquina y hacerlo eso 1000 veces para el clúster de 1000 máquinas. Simplemente le dice a uno, a la plataforma, quiero un clúster de 1000 máquinas. Clic, clic, clic y ya. Bueno, también está la interfaz, está para llamar vía REST API o línea de comandos, ¿no? También, si queremos automatizar. Nos enfocamos solo en las analíticas en vez de preocuparnos en la administración de servidores. También GCP, el Google Cloud Platform, contiene tecnologías open source que vienen del ecosistema de Hadoop, ¿sí? Entonces, lo que podemos probar gratis en nuestra máquina, luego lo podemos probar también en la nube. Y obviamente también podemos instalar otras herramientas, ¿sí? Y otra cosa, la última ventaja que he visto es que tienen muy buena documentación y laboratorios para testear las herramientas. Eso es algo que les voy a mostrar en la demo. Bueno, ahora el listado de tecnologías de GCP. Entonces hay diferentes categorías. La primera categoría es Foundation, donde están el Compute Engine y Cloud Storage. El Compute Engine son las máquinas virtuales que podemos generar en el momento de escribir cualquier aplicación. Entonces podemos crear varias instancias Linux basadas en imágenes, podemos jugar con ellas, instalarles Python, cualquier lenguaje, etc. El Cloud Storage es el sistema de persistencia principal que tiene GCP. Entonces, ellos nos recomiendan que usemos ese sistema, dado que es altamente resiliente y pues allá los datos no se van a perder. Entonces podemos ejecutar cualquier clúster, ejecutarlo, bajarlo y los datos van a quedar ahí de manera permanente en el Cloud Storage. La otra categoría son las bases de datos, donde tenemos pues, las siempre clásicas y siempre vigentes SQL, donde van a estar MySQL o Postgres. A veces uno cree que por el tema de Big Data las bases de datos SQL van a quedar obsoletas.
para nada. No siempre se necesitan bases de datos no SQL para tener un proyecto de datos, ¿sí? Porque a veces el volumen no es lo suficientemente grande y todavía sigue siendo muy fácil trabajar con bases de datos SQL, siempre y cuando pues, el volumen o los requerimientos de disponibilidad o de velocidad no lo sobrepasen, no sobrepase su capacidad. Pero también pues, Google ofrece dos bases de datos no SQL, que son la Data Store o Big Table. Ya son bases de datos que donde no necesariamente tienen la sintaxis de SQL y las características de consulta son diferentes. O cómo definimos la información. Como la información es variada, en Big Data pueden ser cualquier cosa, no tiene un esquema definido, entonces acá esas bases de datos nos pueden servir a que, mientras en una tabla, una fila puede tener 5 atributos, otra fila puede tener solo 4 atributos dentro de la misma tabla, o bases de datos donde no tienen tampoco un esquema fijo y podemos guardar documentos, ¿sí? Otra categoría es de analíticas y Machine Learning. Tenemos BigQuery, que es la base de datos para Data Warehousing, Data Lab, que está basado en aplicaciones open source como Jupyter, donde podemos hacer análisis exploratorio y eso nos sirve de base, por ejemplo, para entrenar o analizar modelos de Machine Learning. Y bueno, las herramientas de Machine Learning van en la siguiente diapositiva. Y para manejo de datos tenemos PubSub, que es para transmisión de datos en tiempo real, Dataflow para poder hacer la parte de captura, transformación y salvado de información, y el Dataproc, que está basado en el ecosistema Hadoop, que tiene como las herramientas principales y donde tenemos como un poquito más de flexibilidad, donde podemos codificar y hacer nuestros propios jobs que hayamos usado anteriormente. Una ventaja de Dataproc es que ya hay una funcionalidad beta donde si el job es muy fuerte, muy pesado, lo podemos configurar para que él escale automáticamente y él vaya agregando más máquinas esclavas si la memoria del clúster se está consumiendo, ¿sí? Y si la carga va bajando, también entonces va eliminando, va quitando unos workers, máquinas esclavas, para que pues, no haya desperdicio de memoria y por lo tanto menor costo también. ¿Sí? Eso es algo nuevo que vi de estos proveedores. Bueno, con respecto a Machine Learning, ¿qué es lo que tienen? Tienen TensorFlow, desarrollado por ellos mismos para desarrollar los modelos. Para ya herramientas listas para ser utilizadas, el Cloud Vision, donde uno puede detectar ya objetos subiendo una imagen. Como ellos ya tienen unos modelos entrenados, entonces simplemente uno sube una foto y él le puede decir, usted está en París, usted está feliz o está triste, ¿sí? Usted no tiene que escribir nada, sino simplemente subir una imagen. El Cloud Speech, uno le puede subir un archivo de audio y él captura todo ese audio y se lo pasa a texto, ¿sí? Eso se puede ir en conjunto con el Natural Language, donde basado en lo que está escrito podemos saber el análisis de sentimiento, ¿sí? Y también se pueden hacer las traducciones, no solo cuando uno entra a Google translate.google.com, ya puede usar la API para hacer traducción de texto en cualquier idioma, porque esos modelos ya están entrenados. Se puede hacer inteligencia Machine Learning sobre video también, y bueno, y ellos van sacando cada vez más productos. Bueno, ¿cómo empezar de manera gratuita? $300 podemos obtener para usar los productos de GCP. Uno se registra con su usuario de Gmail y uno tiene derecho a gastar $300 en la plataforma por un año o hasta que se gaste uno los $300. Leer la documentación oficial, que es bastante extensa, ver los videos oficiales de YouTube que tiene GCP. Si quieren empezar ya, pero metiéndole ya dinero, están los laboratorios de Quick Labs. Quick Labs es una página donde nos monta unos laboratorios donde nosotros podemos trabajar y hacer tareas para GCP. Entonces, uno de los labs dice, bueno, vamos a usar Dataproc, vamos a leer unos datos de prueba y los vamos a mostrar en pantalla, ¿sí? Entonces,
esos laboratorios tienen como un puntaje y uno paso a paso va siguiendo el puntaje y pues uno ahí va pasando como esos laboratorios y pues una manera buenísima de aprender ya trabajando con la máquina, ¿sí? Entonces tenemos un laboratorio para los básicos de GCP o los básicos de toda la suite de datos, que complete data architecture y machine learning e inteligencia artificial. Y también está una especialización de Coursera, donde hay como 6 cursos más o menos, y también tiene laboratorios de Quick Labs, texto y videos. Entonces hay mucho material para empezar, para aprender con ellos. Y pues ahora la parte chévere, emocionante, donde vamos a tener un demo. Listo. Aló, listo. Entonces, el propósito de esta demo es mostrarles un laboratorio de Quick Labs, donde vamos a hacer un pipeline sencillo donde vamos a leer de PubSub, de una cola de análisis en tiempo real y la vamos a guardar en BigQuery, donde podemos hacer varias consultas basadas en esa cola, usando una herramienta de las herramientas que les mencioné que se llama Dataflow. Entonces, si miramos acá la interfaz, la interfaz de Quick Labs. De hecho, solo me quedan 15 minutos del laboratorio. Entonces, hay que darle adrenalina a esto, emoción, para que funcionen. Si es De que hecho, sin te demo no hay quedan gracia. 11, querido. ¿Ah? 11 minutos para tu demo. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Yo creo que se puede, sí se puede. Perfecto. Listo. Entonces, resulta que el laboratorio trata de mandar esos datos desde la cola y entonces yo ya tengo un job donde generamos un job desde un template, desde una plantilla. Entonces, acá, lo que tenemos acá es que generamos el nombre del job, bueno, le puse de Week Bogotá, y vamos a leer el template, lo que va a leer de esa cola de PubSub a BigQuery, entonces ahí no tenemos que codificar absolutamente nada, ¿sí? Simplemente le tenemos que decir la región donde vamos a ejecutar el job, luego el tópico de entrada. Eso es otra de las cosas bonitas que tiene Google, es que tenemos datos gratis para probar. Entonces esta cola de real time trata de los viajes en taxi, entonces él va generando muchos eventos y podemos ir jugando con esa cola de eventos. Yo ya creé una cola de BigQuery, perdón, una tabla de BigQuery. Ahorita les voy a mostrar los datos y unos datos temporales de Cloud Storage para que se almacenen datos temporales. Entonces, vamos a ejecutar el job y entonces él lo que va a hacer es empezar a usar uno de sus clusters que está generando para este propósito, basado en el número de workers que tiene, y va a empezar a leer de la cola y guardar en la tabla. Mientras tanto, mientras va ejecutando el job, vamos viendo la tabla de BigQuery. Listo. Entonces, acá tenemos la tabla. La tabla, pues obviamente ya la había creado previamente y como les decía, la tabla tiene viajes en taxi. Los viajes en taxi, entonces tiene el ID del viaje, la latitud, la longitud, el timestamp. Se definió una partición que es el tiempo del viaje, el timestamp, y basado en el timestamp, cuando uno genera una query, él automáticamente le pone la tabla y la partición sobre la cual queremos hacer el filtro, pues para mejorar el performance de la query. ¿Listos? Si nos devolvemos al job, todavía está corriendo. Bueno, igual va a seguir corriendo hasta que lo detengamos. Vamos a ver, ahí se está ejecutando ya 1 minuto 30. Vamos a ver si ya hay datos.
y la query no ha retornado nada todavía. Entonces pueden tomar unos minutos mientras se van generando los eventos. Pero bueno, si se dan cuenta, es muy fácil generar un job de datos de prueba o inclusive seleccionando desde diferentes fuentes. ¿Sí? Desde diferentes fuentes de datos podemos podemos hacer experimentos o podemos ya, si tenemos una fuente definida, pues ya podemos ejecutar estos jobs fácilmente. Y pues aquí pues, se pueden manejar muchos volúmenes de información, entonces acá nadie se está preocupando pues, de la cantidad de máquinas que se están ejecutando por debajo, no las tuvimos que configurar, simplemente tuvimos que enfocarnos nomás en el job, en la ejecución. A ver, si miramos otra vez la query, bueno, no trajo resultados. Listo. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es traer datos de prueba. Bueno, todos los viajes que han sucedido antes del 6 de abril y lo último que, pues, ya podemos hacer cualquier tipo de queries, max, average, lo que queramos. Y hay una funcionalidad beta que se llama Data Studio, que esa pues, todavía está en fase embrionaria y ya podríamos visualizar los datos que hay en BigQuery. Entonces podemos seleccionar diferentes tipos de gráficas. Por el momento pues, no voy a seleccionar ninguna dimensión ni nada y jugamos con las dimensiones y poder generar gráficas de una manera bastante rápida. Y ya, creería que pues ese es el final del demo y la presentación. Muchas gracias. Bueno, te rindió. Estuvo muy bueno, muchísimas gracias. ¿Preguntas, chicos? Listo. Buenas noches. Mi pregunta va más orientada a qué tan elástico es Google Cloud Platform con respecto a tipos de datos más grandes como en tipos de procesamiento que requieren un poco más de esfuerzo para los servidores. Es decir, data no estructurada como imágenes, videos, bueno, etcétera, que pueda pues, soportar eso. O sea, ¿qué tanto soporta Google Cloud Platform la elasticidad para el procesamiento de estos datos? Claro, soporta cualquier volumen grande y también si al momento de procesar, si tú quieres más rapidez, pues tienes que crear un clúster más grande, ponerle más recursos, pero por ende también los costos van a subir, pero ellos no tienen ninguna limitación. Como la base de ellos es el Cloud Storage, es como decir el S3 de Amazon, podemos subir cualquier cantidad de información, no, la verdad no hay ninguna restricción. La restricción que uno tiene que tener en cuenta es que el job, que si vamos a codificar algún job, ya tenga un buen performance, porque un mal performance se va a traducir en costos adicionales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso, por ejemplo, una buena práctica que predica Google es que cuando generamos un clúster de Dataproc, es que subamos el clúster para un job en específico y cuando lo ejecutemos, lo bajemos, ¿sí? Incluso uno puede configurar para que después de un tiempo de ejecutado se elimine automáticamente. Y ellos dicen, nos sale igual de barato eliminar un clúster y a crear uno nuevo que dejar uno abierto. Y le conviene a uno, porque ellos nos van a cobrar por dejar un clúster así no esté haciendo nada, ¿sí? Entonces, la verdad no hay limitaciones para eso. Ya es eso, uno tiene que tener en cuenta como el volumen de información, cuánto se va a demorar y cuánto le puede costar. Pero la plataforma no le va a poner ningún pero.
Buenas noches. Buenas noches. Para Google, ¿él asigna automáticamente el número de nodos que necesita el clúster? ¿O el usuario es el que ingresa el número estimado? Dependiendo de la tecnología. Dataproc, por ejemplo, que es la que maneja el ecosistema de Google, uno le especifica la cantidad de nodos. La funcionalidad beta que está la que está mencionando, uno sí le puede decir la cantidad máxima de nodos que usted quiere que tenga. Y como cada cierto tiempo, cada cuanto vaya escalando, hasta llegar a la máxima cantidad de nodos. Pero eso lo uno configura a través de un archivo YAML para determinar ese autoescalamiento. Eso es en caso de Dataproc, donde uno sí puede definir ese autoescalamiento o manualmente la cantidad de nodos. Los otros, como BigQuery, por ejemplo, le gestiona todos automáticamente, o las bases de datos autogestionadas. Uno no se tiene que preocupar por la cantidad de nodos que se va a manejar o que si le tiene que agregar más máquinas. Él lo va agregando por usted. Entonces hay unas que son gestionadas y autogestionadas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mi pregunta es básicamente cómo se puede relacionar eso con Internet de las Cosas y si Google tiene como una plataforma para poder integrar el Internet de las Cosas con Big Data. Sí, buena pregunta. Ya me quedé pensando. No conozco ninguna tecnología todavía. Sé que como también he trabajado con Amazon sí específicamente tiene una herramienta donde efectivamente sí hay un API, donde uno conecta el dispositivo y la sube a una cola de distribución. En teoría también se podría hacer acá, siempre que el dispositivo en su lenguaje se pueda conectar a PubSub, ¿sí? Que es la cola de tiempo real, pero explícitamente no lo he visto todavía. Con Google no. Entonces, por el momento creo que no lo tiene, pero tocaría como codificarlo. Sí, tocaría codificarlo y saber si ese dispositivo o el lenguaje del dispositivo se pueda conectar al API de PubSub, tal vez. Pero es indeterminado tampoco. Ya. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Bueno, como les comenté al inicio de esta charla, todo esto es variedad, como Globant. No sé si ustedes sepan, pero en Globant tenemos 20 estudios. Entonces, hoy también vamos a hablar de temas de UI. Y vamos a empezar con un pequeño quiz. ¿Ustedes cuáles creen que sean los dolores o cuál creen que sean el mayor dolor del desarrollo de las aplicaciones web? ¿Alguien que se arriesgue? ¿Qué dijiste? ¿Alguien? Ok, bueno. Rendimiento. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de rendimiento. Fabián Velosa, quien lleva 2 años desarrollando, es Web UI aquí en Globant, nos va a explicar acerca de uno de los grandes dolores y cómo solucionarlos. Le gusta mucho la comida asiática, así que guarden estos tips porque les voy a hacer quiz, ya saben. Démosle la bienvenida a Fabián. Un aplauso, por favor. Hola, es mi primera vez como speaker, entonces un poquito de los nervios. Esta charla es como de algo curioso que es como integrar Lighthouse, Jupyter y React como un ejemplo práctico. Entonces, no se vuelve full screen ya. Lo primero es, mi nombre es Fabián Velosa, hago parte de Globant hace como 8 meses y desarrollando así como 2 años más o menos. Soy de la Universidad Francisco José de Caldas, de la Facultad Tecnológica, no sé si la conozcan.
Entonces les voy a empezar hablando de qué es Lighthouse. Lighthouse es una herramienta desarrollada por Google, cuya finalidad es mejorar la calidad de los sitios web. Lighthouse lo que hace es que crea un reporte con unas puntuaciones bajo 5 aspectos. El primero es el performance, el desempeño. El segundo es la accesibilidad, buenas prácticas, SEO y en el caso de PWA, que es como donde van a migrar muchas cosas. Lighthouse tiene como un semáforo de puntuación, entonces pondera de 0 a 100 cada aspecto y está basado en la data del HTTP Archive. Puppeteer es otra herramienta desarrollada por Google y se puede entender como un módulo de Node que provee una librería de una API de alto nivel para manipular el protocolo de DevTools, que es el protocolo que uno usa cuando accede a las herramientas del navegador, del desarrollador desde el navegador. Adicional a eso incluye un browser headless, que es un browser que no tiene necesidad de ejecutar una interfaz de usuario, pero es opcional. Y por último está React, que es como una librería para desarrollar interfaces de usuario y es muy popular. Entonces para este caso vamos a hacer un ejemplo donde vamos a hacer como un sitio que sea un Instagram y nos va a mostrar fotos de animales que de pronto van a desaparecer este año. Entonces el código traté como de hacerlo sencillo, un poco legible. Lo primero es lo básico, imports, un top navigation básico. Este card es como los thumbnails de Instagram, las fotos de Instagram o de Twitter. Y aquí es donde se consume el servicio que nos trae la información de los animales y las devuelven las cartas. Y como tal, nuestra app para mostrar el resultado. Entonces, para probarlo, vamos a hacer un pequeño script en Puppeteer. Y lo primero es importar la librería. Está dentro de una función que se ejecuta inmediatamente, pues así está en la documentación. Lo primero es crear el objeto tipo browser, que sería algo así como nuestro navegador. Lo segundo es crear una nueva página que la podemos entender como una tab, o sea, de la analogía. Definimos un viewport, no es necesario, pero pues en este caso lo definimos, y la dirección donde está el website. Como consumimos un servicio, yo decidí dejarle una espera de 3 segundos, está en milisegundos, y al final tomar un pantallazo. Y el resultado es este. Listo. Pero entonces vamos a agregarle algo más. Ahora si le agregamos este parámetro, lo que va a hacer es que nos va a mostrar el navegador. Entonces, para esto hice un video para no correr código en Pio porque siempre falla. Pues es muy básico, pero pues si se ponen a pensar que esto desde código puede ser algo cool. Ahora, le voy a agregar unas opciones un poco más extensas para ver más acerca del website. Lo primero es que le agrega un delay alrededor de 250 milisegundos a cada interacción que haga. Ahora, algo que se me pasó es que utilizan mucho la sync awaits, que es como está disponible desde Node 7, si no estoy mal, para traer funciones asíncronas. Entonces lo primero que hago es, con este selector, traigo todos los selectores que tengan la clase class y dentro del loop lo que hago es que por cada selector voy a despichar una vez la tecla page down. Entonces otro video corto, creo que es el último y ya no más videos. Puppeteer como tal instala descarga en el paquete, cuando uno lo instala con npm o con yarn, descarga un browser similar a Chromium o a Chrome, pues para dejarlo limpio y que no sea como el navegador que uno tiene instalado, pues porque tanto los scripts o extensiones pueden inferir. Ahora, vamos a unir las dos cosas, vamos a unir Lighthouse y Puppeteer. Lo primero es el import de los módulos, la configuración de Puppeteer que ya vimos,
Esta es la de Lighthouse. Entonces, igual le pasamos una URL, unos parámetros donde nos va a mandar el reporte y el tipo de log. Y al final lo que hacemos es que iteramos sobre el objeto y que nos muestre el score unido por una coma. Hasta ahí no hay. Entonces, este fue el score que sacamos con el website como estaba, ¿sí? Entonces, el primero hace de performance, el segundo dato es de accesibilidad, el tercero es de buenas prácticas, el otro es de SEO y el otro es de PWA. Vamos a mejorar nomás el dato de performance porque como tal pues son varias tareas. Entonces vamos a hacer dos pequeñas tareas. La primera es un script para cambiar la calidad de las imágenes utilizando un plugin que recomiendan en WebDev, que es como una guía de buenas prácticas de Google. Y pues no tiene mayor ciencia, es instalar ImageMine y el plugin que necesita para las imágenes JPG. Y bueno, lo corremos, ya lo corremos. Este es antes de correrlo y las imágenes estaban en términos de megas y con el plugin están en términos de kilos. O sea, reduce bastante el tamaño y pues la calidad baja muy poco y es muy difícil de diferenciar. Ahora, la segunda mejora que vamos a hacer es code splitting, que vamos a utilizar React Lazy y React Suspense. Y lo que hace esto es que cuando el navegador pida el JavaScript que no es necesario lo va a cargar cuando lo necesite. Entonces va a cargar la primera interacción de una forma más rápida. Igual por el ejemplo, pues la mejora no es tan grande, pero con aplicaciones muy grandes es buena la práctica. Pero no está soportado en server-side rendering todavía. Lo primero es importar el componente de Gallery, que era el que traía las cards. Y en Suspense lo que hacemos es colocar un respaldo hasta que el componente no esté disponible para mostrarse en el render, va a mostrar el componente de respaldo. Y así, después de correr otra vez el script, mejoró a 0.87 en performance. Puede parecer como un dato muy pequeño, pero un segundo en un website es algo bastante importante. Igual, todo esto se puede hacer con el navegador, con el mouse y cosas así, ¿sí? O sea, Lighthouse también funciona como una extensión de Chrome y también funciona desde las herramientas del navegador, pero ya va pues, ¿por qué hacerlo por consola? Entonces, como concluyendo, la charla era Lighthouse y yo la hice súper rápida. Se puede integrar con Jest y con Jasmine, es como que muy fácil, hay muchas recetas y uno lo puede agregar si tiene una integración continua. Y un ejemplo, digamos, yo podría agregarlo y si hago un feature y no sé, me arroja que después de las pruebas dice no cumple con los niveles de accesibilidad, no lo pasemos. Cosas por ese estilo. También se puede utilizar las APIs de performance, que es una API que tiene Chrome para mostrar cuando el primer render, desde cuándo se puede usar el DOM, cosas por ese estilo. Las cosas negativas es que como es en Chrome no funciona en todos los navegadores, entonces no se podría coger como una práctica como tal. Y algo cool es que ya hay una versión para Firefox, pero está en testing. Eso sería todo. Pues agradecimientos a la comunidad de Colombian Dev, que es como bastante grande. Y gracias. Y son las referencias de las imágenes. No sé si tengan alguna pregunta. Hola, pues primero para hacer su primera charla le fue muy bien, o sea, ánimos, ojalá le siga yendo así. Mi pregunta es, ahorita yo estoy trabajando en Python, pues estoy trabajando con Selenium haciendo capturas de pantalla para varios navegadores, pues como para probar la usabilidad. Me gustaría pasarme pues directo, o sea, full JavaScript, pero pues me dejó pensando un poquito por lo último que dijo, como que no está para todos los navegadores, pero pues quisiera como que me diera luces para alguna tecnología donde yo dijera, bueno, quiero probar una página que se va bien en Opera, que se va bien en Chrome y que se viera bien en Firefox. No sé si hay algo en JavaScript que pudiera usar para eso. Bueno, o sea, los mismos desarrolladores de Puppet nos recomiendan reemplazar Selenium y esas cosas. No las conozco mucho, pero porque dicen que tienen utilidades diferentes y básicamente por el cross-browsing. Y una página así, pero vas a encontrar muchas páginas que son de pago, van a ser servicios. Y el problema va a estar en Internet Explorer. Sí, entonces hay una alternativa ahorita que no recuerdo el nombre y es un ericito
uno lo puede googlear y lo que hace es que compara en varios browsers, pero igual es de pago. Pero así como open source, no. Sería, o sea, tendría potencial si no pudiera desarrollar una herramienta, no sé, Jupyter, Firefox, Chrome, compararlas. Pero no es buena idea hacerlo ahora. Pues tienen finalidades como distintas. Era una, pero bueno, dale. Vale, la pregunta es, bueno, digamos que son dos preguntas que van enfocadas a lo mismo. Y es, uno, entonces, ¿por qué pasarse, digamos, del DevTools normal para medir el performance de Google Chrome y usar Jupyter y Lighthouse? ¿Por qué usar Jupyter y por qué pasarse? Digamos que ese es como el salto más importante. Si uno lo va a usar, creo que pues una característica importante debe tener para poder uno decir, bueno, ¿lo voy a usar o no lo voy a usar? ¿Y por qué reemplazarlo? O bueno, o por qué, no sé, juntarlos, por decirlo así. Bueno, yo no creo que sea algo como para convertirnos y que todos nos pasemos, sino, por ejemplo, un dato curioso fue, yo trabajo para una empresa que, ¿cómo decirlo?, hace contenido multimedia y presenta contenido multimedia, y teníamos como un error, y era que a veces se demoraba mucho cargando la página. Entonces, si yo abría el navegador, y así lo conocí, y lo probaba, o sea, nunca lo podía medir. Entonces yo dije, bueno, o sea, ¿cómo puede hacerse sin ver? Y averigué y funcionaba. Y entonces el problema era una wait que estaba además en el servidor, pero fue como más bien el uso que se le dio. Otro ejemplo fue que necesitábamos, por ejemplo, teníamos estadísticas de los dispositivos que se usaban, y usaban mucho un celular en la India, que era como un fork de Firefox OS, pero ese dispositivo no tenía touchscreen. Entonces, para probar, miramos con cosas así y funcionó con el tap index. No creo que sea como una solución inmediata a dejar las pruebas o algo así, pero se puede integrar dependiendo del tipo de problemas. Y da con mucha facilidad. Creo que le va a ir muy bien a la gente que utiliza mucho los DevTools del navegador, pues porque no van a tener que estar ahí F12 y, no sé, cargas una animación y se fue y ya no puedes pausarla. Listo, muchísimas gracias, Fabián. Un fuerte aplauso. Bueno, a continuación viene con nosotros otro desarrollador UI. Él es paisa, amante del anime, y viene a contarnos un poco de cómo utilizar patrones de diseño para resolver algunos retos que se nos presentan en la medida en la que nuestras aplicaciones crecen. Con ustedes, Jonathan Giraldo. Buenas noches. Ok, buenas noches. Espero que estén disfrutando. Dime. Ok, mejor. Espero que estén disfrutando de esta noche en donde podemos compartir algunos conocimientos. En este caso que venimos pues como con el tema de UI, espero que lo puedan disfrutar. Para quienes ya tienen un poco de conocimiento que les pueda dar una idea de otros aspectos, y para quienes quizás están pensando en aprender un poco, que pueda darles esa curiosidad que en ocasiones nos impulsa a investigar, a googlear un poco. Como lo acabaron de compartir, voy a hablarles acerca de patrones de diseño en React. ¿Sí? Una de las mejores definiciones, para mí, bastante concreta, es esta. Dice: los patrones de diseño son unas técnicas para resolver problemas comunes en el desarrollo de software y otros ámbitos referentes al diseño de interacción o interfaces. Pero bien, me gustaría desglosarlo un poquitín. ¿Qué es un patrón? ¿Qué es esta recurrencia que se presenta? ¿Y cómo podemos decir algo es un patrón o no es un patrón? Aleja, me gustaría que tú nos compartieras, por ejemplo,
¿qué es para ti un patrón aquí en Bogotá? Bueno, yo creería que los trancones, ¿qué dicen ustedes? Es bastante repetitivo, ¿no? Como todos los días. Ok, ese puede ser un patrón, algo que se identifica en horas pico, algo que puede suceder cada cierto tiempo. Otro patrón podría ser, por ejemplo, el cómo este tipo de situaciones genera en muchas personas de muchos lugares del país o los mismos bogotanos una excelente perseverancia ante este tipo de dificultades y cómo les enseña de pronto a salir de su zona de confort y a luchar contra esto. Van aprendiendo sus técnicas, no sé, ustedes sabrán más que yo, pero ejemplo, no sé, a tal hora es mucho mejor que de pronto si voy una hora antes o una hora después. Si cojo tal línea, de hecho, justamente cuando llegué estaba súper enredado, como no, es que existen troncales, entonces si te montas en un bus no vas a parar en la siguiente estación, sino dependiendo en el que te montes. Entonces me pareció muy interesante. Se podría decir que esto es un tipo de patrón. A medida que empezamos a conocer el sistema de transportes público, podemos identificar este tipo de señales y así nosotros crear como nuestras propias estrategias para hacerle cara a esto. Ahora, ¿qué es diseño? Porque son patrones de diseño. Consulté otra definición, también bastante general. Diseño es hacer un plan detallado para la ejecución de una acción o una idea. Bien, un plan detallado, ¿sí? Muy parecido a lo que es un patrón. Pero entonces, ¿qué pasa cuando combinamos ambos conceptos? Un diseño es esa estrategia que vamos a utilizar para afrontar o para manejar algo recurrente, un patrón que suele suceder. En todos los lenguajes, bueno, en los lenguajes que conozco, he notado que se utilizan patrones de diseño, patrones que nos permiten a nosotros identificar ciertos obstáculos o ciertos objetivos y cómo solucionarlos de una manera bastante amigable. En React, que es una librería de Facebook usada para hacer la parte frontend de las aplicaciones, también existen obstáculos, también existen objetivos. Y este tipo de entorno nos permite a nosotros también identificar y crear estrategias para abordarlos. Antesito de ir directo a los patrones de diseño, me gustaría dar como un pequeño flujo a través de los aspectos básicos para de pronto quienes no tienen mucho contexto o para un repaso para quienes ya lo tenemos. En general, React se puede utilizar con clases de algo llamado ECMAScript, que es un estándar de JavaScript. Es básicamente simular programación orientada a objetos y otros lenguajes un poco más tipados en JavaScript. Entonces tenemos aquí una clase persona que tiene un método de hablar y creamos una persona y luego le damos que la persona hable, así que la persona saluda, hola. Ahora bien, ¿cómo entra React con estas clases? Tenemos la misma clase, simplemente en este caso lo llamé pattern, un patrón, pero esta clase extiende de un componente de React. Entonces igual tenemos diferentes métodos, pero hay un método en particular bastante importante, en este caso es render. Este método nos permite retornar el HTML, en este caso es JSX, que es como muy similar al HTML, que queremos renderizar o que queremos mostrarle al usuario, como pueden ver acá. Entonces listo, ya tenemos las clases de ECMAScript 6, ya tenemos, digamos, los componentes de React y un detallecito. React también nos permite utilizar funciones como componentes, no necesariamente tienen que ser clases. También vemos acá, es una función y simplemente React se encarga de tratar esta función y decir, listo, ¿qué me retorna esta función? Ok, esto que me retorna esta función es como el método render de una clase. Lo que me retorna la función es lo que yo le voy a pintar al usuario, es lo que yo le voy a mostrar. Bien, ahora, también me gustaría tocar un poquitín de un componente básico de React, antes, como les decía, antes de entrar directamente a los patrones. Okay.
Bien. Ok, tenemos aquí, tengo aquí como un code sandbox y tengo aquí un componente que se está mostrando, ¿sí? Los componentes tienen un estado. El estado, de una manera... Gracias. Okay. Los componentes tienen un estado. Un estado podría decirse que es un objeto general que utilizamos para guardar ciertos datos. Y cada vez que nosotros guardemos o cambiemos el estado, este método render se va a ejecutar de nuevo para mostrar esos cambios que nosotros hicimos. Entonces, en este caso, ¿cómo se cambiaría un estado? Creamos un botón y decimos que cuando se le haga clic al botón, vaya a un objeto que ya vamos a crear para que cambie el estado. Bien, ese es el punto al que quería compartirles. Lo cambiamos con un método llamado setState y ahí le enviamos como parámetro la propiedad que queremos cambiar. En este caso, vamos a decir que el name va a ser Juan. Ok. Entonces, en este caso, nos cambió el nombre a Juan. Ahora, hay un punto del estado que vamos a manejar y es el estado previo, que es cómo era ese estado antes y cómo lo vamos a cambiar. Lo hacemos igualmente con el setState. Y aquí en el setState vamos a enviarle una función. Y esta función nos va a retornar un objeto que básicamente hace lo mismo. ¿Para qué se suele utilizar esto? Se suele utilizar para valores que cambian en el instante. Ejemplo, tenemos un valor numérico, entonces queremos sumarlo. Entonces, la manera adecuada es haciéndolo directamente, teniendo en cuenta el estado anterior, o de un false a un true, o viceversa. Ok, igualmente lo cambió. Y por último, luego de que nosotros cambiamos el estado, podemos pasarle un callback, que es como una función que se va a ejecutar justamente después de que se cambie. Ok, y aquí podemos ver la consola. Cambió. Ok, quería compartirles esto debido a que este tipo de interacciones con el estado suelen utilizarse en algunos patrones. Y bien, ahora bien, vayamos a patrones de React. Y empezaré con uno bastante sencillo, que se llama el toggle. Como muestra la imagen, en ocasiones en aplicaciones web se utilizan como ciertos switchers donde se cambia el estado de true o false o cualquiera que sea el valor, o de on a off o de AM a PM. Resulta que en muchas ocasiones, por ejemplo, miremos la imagen, tenemos un componente que nos va a almacenar la parte visual, los estilos, y queremos que otro componente se encargue de manejar el dato o el estado que va a cambiar. Entonces aquí es donde entra el patrón toggle. Voy a compartirles un ejemplo. Bien, un ejemplo es esto. Tenemos un componente bastante sencillo y queremos que nos maneje la lógica de lo que se va a mostrar o de lo que no se va a mostrar. Yo creé un componente switch, el cual no vamos a tocar, pero básicamente, les muestro un momento, se va a encargar de decir que si está en on, va a mostrar algo, y si no está en on, va a mostrar otra cosa, y tiene un botón para cambiarlo. Pero nosotros queremos
nosotros queremos que desde el componente padre que va a manejar a este switch se maneje todos los datos. Entonces, bien, como les compartí ahorita, lo primero sería, bueno, crear un estado, ¿verdad? Y este estado va a manejar un campo. Bien. Y vamos a crear una funcioncita tal cual como la de ahorita que va a cambiar el estado. Bien. Este es un ejemplo de lo que les compartí ahorita. En este caso, como queremos cambiar directamente al lado contrario el valor del estado, utilizamos el prev state. Ahora, es aquí donde aplica el patrón. Vamos a poner el componente switch y ese switch se nos encarga de mostrarnos la parte visual. Nosotros nos encargamos de la lógica y le decimos al switch, mira, cada que quieras mostrar, cada que quieras saber qué mostrar, vas a utilizar esta propiedad y cada vez que quieras cambiar esa propiedad, vas a utilizar esta función. Bueno, tenemos aquí una imagen de la Dev Week de Bogotá. Y como podemos ver, cada que damos clic en el botón Change, nos cambia el fondo. Bueno, y también nos cambia algunos detalles de la letra. Como pueden ver acá, es un patrón interesante porque nos deja tomar el switch y aplicarle lo que nosotros queramos. Si nosotros quisiéramos, podríamos aplicarle aquí más cosas, ¿sí? Hay muchos contextos en donde se quieren guardar datos, se quieren procesar otros datos, pero no queremos arruinar el switch, porque resulta que hay muchos componentes que lo quieren utilizar y solamente quieren el diseño. Nosotros, digámoslo así, isolamos el diseño, lo dejamos en un solo lugar y nos encargamos de que otro componente maneje la lógica. Este es el primer patrón React. Bien, y luego sigue uno bastante interesante. Se preguntarán por qué esta imagen tan diferente a React. No sé si algunos de ustedes, yo diría que bastantes personas han visto Spider-Man 2, ¿no? Y en Spider-Man 2 hay un tipo que se pone una especie de tentáculos y bueno, pelea con Spider-Man, el final es muy romántico, pero bueno, el punto de esto es que este patrón se llama High Order Component. Resulta que en ocasiones nosotros queremos ampliar el comportamiento de algo, ¿sí? Queremos decir, no, es que yo tengo este componente, pero le quiero agregar estas características específicas que yo quiero. Y quiero que si yo no necesito agregarle las características, pues que no se las agregue. Pero cuando yo quiera, le voy a agregar las características que yo quiera. Un ejemplo es este tipo. Voy a decir algo bastante obvio, pero hace parte del contexto. Como todos sabemos, tenemos 2 manos y 2 pies, ¿verdad? Pero entonces aquí este tipo lo que hizo fue crear algo que lo envolviera, llamémoslo así, y expandió sus habilidades. Ahora él ya no tiene 2 manos y 2 pies, sino que él empezó a manejar con tentáculos. Entonces, siendo un ser humano, pudo crear algo en lo cual, cuando él se lo quisiera poner, las habilidades que él tenía eran aún mejores. Es algo similar, este patrón, ¿cómo se aplica este patrón a React? Volvamos de nuevo acá. Y tenemos aquí una clase como la creamos ahorita, ¿cierto? Tenemos un switch, nosotros manejamos la lógica, pero queremos decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero que ahora este cuadro que se muestra ahí se vea un poquito más pequeño, pero no quiero tocar el switch, sino que quiero que de repente el comportamiento de ese cuadrado o de esa imagen sea un poquito más pequeña, así que vamos a agregarle algo para que lo haga. Y cada que yo quiera, lo uso. Y cuando no, simplemente lo omito.
Como les compartí al principio, uno puede utilizar componentes de React como funciones. Eso nos permite ahorrar código. Entonces vamos a crear una función, digámosle que es small, que lo haga más pequeño, y va a recibir un componente. La letra, qué buen punto. A ver si con la imagen se ve un poquito mejor. Con control más aumenta la imagen, pero la letra creo que tendría que gastar unos minuticos. Dime. No, me aumentaste directamente la pantalla con el control más. Pero bueno. Ok. Tenemos aquí entonces, una función. Anteriormente creé unos estilos que simplemente se encargan de hacer un poco más pequeño el cuadro. Y simplemente le agregamos la clase small. Aquí en este componente decimos, no, sabes que vamos a retornar una función que React va a convertir en componente. Y esa función va a decir que me cree un div. Listo, class name. Y aquí le vamos a poner el small, que es la clase que en este caso creé para darle ese tipo de comportamiento. ¿Hasta ahí alguna duda? Ok. Luego, dentro de ese small, vamos a llamar ese componente que le acabamos de pasar como parámetro aquí arribita. Y ahorita ya no vamos a exportar esta clase, sino que vamos a exportar esta clase, pero envuelta con esta funcionalidad que hicimos. No sé si pueden ver, bueno, tiene un cambio bastante pequeño, igual el tema de los tamaños está un poco variado, pero listo. Ahorita con ese cuadrado más pequeño también queremos ingresarle que tenga un color extra, así que vamos a hacer algo muy similar. Bien, y aquí llamamos el componente y podemos además anexarle, digamos, concatenar estos comportamientos. Esto es un pequeño borde que, digamos, en este caso es la Onexa. Podemos ponerle infinidad de aspectos y sencillamente podemos utilizar el componente donde queramos. Sé que se ve un poco raro, fue una clase un poquito sencilla, pero el objetivo es que pueda anexarle comportamientos extra y podemos concatenarlos, digámoslo así, infinidad de veces. Y este es lo que se llama el componente header component. ¿Por qué? Perdón, el patrón. Porque a medida que nosotros vamos encerrando nuestro componente dentro de otros componentes, podemos ir anexándole nuevos aspectos. Bien, tenemos otro patrón y es el compound. Ahora, ¿por qué este soldado? Estaba pensando en una especie de metáfora y es un patrón un poco, digámoslo así, sencillo y específico, pero me pareció interesante porque este soldado, básicamente, o al menos lo que conozco, es que se dedica a algo, ¿sí? Su objetivo es una cosa específica, él no tiene que, digámoslo así, ser como
policía o otro tipo de persona que se encarga de más aspectos o de más lugares. Él se encarga de algo en específico. Entonces aquí les compartiré ya el archivo de el componente. ¿Qué es esto? Acá tenemos una clase bastante similar, pero podemos definirle funciones estáticas a una clase. Con esa función estática de la clase, nosotros la podemos llamar, pero hay un punto, esa función no tiene acceso al estado, porque es estática, la puedes llamar en el contexto que sea sin instanciar un nuevo objeto, sino que desde cualquier punto se puede llamar. Puede recibir las propiedades que desee y asimismo puede imprimirlas. Entonces, tenemos aquí el papá, digámoslo así, de ese componente, y aquí en el papá tenemos una clase. Sí, a esa clase le pasamos ciertos parámetros, pero debajo llamamos estas funciones que son estáticas en esa misma clase, que son estas mismas. De esas funciones, lo que van a hacer es retornar ciertos valores e imprimir. Bien, aquí tenemos los mismos valores, es exactamente lo mismo, pero estamos llamando cada aspecto con, discúlpenme, comenté la que no era tan comentada. Aquí en este caso podemos llamar las veces que sea a funciones específicas donde le podemos ir pasando los valores. Bien, ahora tenemos otro patrón, un poco parecido, que básicamente es el contexto de React. No sé si algunos de ustedes alcanzaron a escuchar de algo que se llamaba Redux. Redux permitía, digamos, tener como un estado general entre varios componentes, porque hay casos en donde empiezan a generarse más componentes, muchos más hijos, y entonces empezaban a tener que pasar valores de un componente tras otro, que React implementaba un patrón llamado Flux. Pero acá me enfocaré un poco en el patrón con el React Context. ¿Qué es el React Context? Es una especie de Redux pero pequeño, en donde tenemos un valor general, pero no va a ser para toda la aplicación, sino para todos los componentes que existan debajo o dentro de ese contexto que nosotros creamos. Entonces, aquí les comparto algo del context. Entonces, creamos un contexto que es con React, create context, y entonces tenemos un provider. En ese provider le anexamos el valor que nosotros queramos, funciones, valores, lo que sea que nosotros decidamos tener. Y luego desde un consumer podemos, valga la redundancia, consumir todos esos valores que en algún momento ese provider nos dio. Es el mismo ejercicio, pero miremos cómo este componente podría estar debajo de otro, debajo de otro, debajo de otro, y tenerle que estar pasando estos dos valores a un componente tras otro componente, tras otro componente, haría un poco tedioso y desorganizado el código. Entonces aquí es donde entra un elemento de React, que es el contexto. Bien, este contexto se puede utilizar en los componentes compuestos, pero flexibles. ¿Qué es básicamente? Es utilizar muchos consumers dentro de funciones estáticas. Entonces, esas funciones estáticas se pueden llamar dentro de los componentes hijos. Y de esa manera se puede consumir desde muchos elementos el mismo provider. Digamos en este caso, como pueden ver, yo estoy cambiando el valor del fondo de la imagen, pero de repente arriba tengo un texto y el texto al mismo tiempo
puede reconocer el cambio de ese estado. Es un componente diferente al switch, que es el que tenemos. Está en otro lado y no se comunica con el switch, pero está consumiendo la misma fuente de origen. Sigue consumiendo ese provider que nosotros le dimos a todos los componentes hijos. Okay. Luego tenemos un componente que, un patrón que es render props. Y este tiene mucho que ver con la propiedad children, que vienen las propiedades de un elemento. Resulta que nosotros, por ejemplo, llamamos a un patrón, a un componente, que en este caso es patrón, y le pasamos un texto en la mitad. Ese texto va a ir como children al componente pattern. Entonces aquí vamos a pattern y tenemos children. Pero nosotros podemos coger ese children o esos elementos que nosotros le pasamos y podemos decirle, no, mira, a cada objeto de ese array children, porfa, pásale estos datos. Y entonces, gracias a ello, mira que este texto no está aquí dentro de la clase pattern, está en realidad dentro de la clase parent. Pero solo por el hecho de pasarlo dentro de pattern, pasa como hijo, y nosotros mediante la clase, mediante las props del children, le podemos decir, no, mira, a cada uno de los hijos, por favor, pásamele estos parámetros. Luego, tenemos otro patrón similar, que es el props collection, bastante similar. Tenemos el objeto children y le pasamos, digamos, un objeto que nos va a permitir darle esos datos, pero ahorita no los vamos a pasar directo, sino que los vamos a encapsular en un método. Entonces este método va a decir, no, mira, ¿sabes qué? Pásamele el on y pásamele el toggle props a cada uno de los objetos children. Entonces aquí estamos utilizando children, estamos pasándole un objeto y a la vez estamos teniendo una sola función que nos retorna todos los parámetros o todas las propiedades que les queremos pasar a ese hijo. Igualmente aquí se sigue pasando como children. Bien, quería mostrarle como básicamente estos patrones, hay muchos más. Uno que digamos se parece un poco es en el caso de que nosotros queramos al objeto children pasarle a cada uno unas propiedades similares. Digamos aquí, el onClick, queremos que me reciba un onClick personalizado, pero también un onClick general. Miremos que aquí abajo, en ocasión le pasamos este método, ¿sí? Que es este mismo de aquí arriba, y a ese método le vamos a decir, no, ¿sabes qué? Solo sobrescríbenos el objeto on, digo la propiedad on. Pero aquí abajo decimos, no, ¿sabes qué? A este quiero que me le sobrescriba solamente el onClick y que además me le anexe el ID. Entonces, lo que va a hacer es que el onClick va a hacer ambos llamados, tanto el que tiene por defecto como el que le pasamos personalizado, para digámoslo así, enlazárselo a ese children, que en este caso son cada uno de estos objetos, para que pueda tener estos comportamientos. Sé que ya digamos en este punto pueden ya los patrones volverse un poco más complejos, más robustos, pero es increíble cómo todos estos patrones nos ayudan a afrontar muchos problemas. Aunque digamos estudiar un patrón así solo parece como, bueno, es complicar las cosas. Como pueden ver, todos los patrones los expliqué con el mismo ejercicio, un switch. Pero en el desarrollo real hay muchas veces en donde tenemos muchos componentes, tenemos muchas interacciones. Y es ahí donde los patrones nos dicen, bueno, puedes utilizar esa fórmula para que puedas desacoplar un poco el código acá, puedes utilizar esto otro para que le puedas pasar propiedades, y siguen habiendo muchos patrones. Este repo lo hice con más patrones para de pronto quien sea un poco curioso de explorarlo, tiene como sus ejercicios y que están por acá de patrones y los completos. Entonces sería como esta una pequeña inducción de algunos patrones de React y nada, un llamado muy grande a que
quienes les guste puedan investigar a su ritmo, a su gusto y que les pueda ser de mucha utilidad en el día a día. Muchas gracias.